Vamos con este primer ejercicio. Listo, entonces nos vamos con la primera. Tenemos aquí una gráfica que nos está relacionando velocidad versus tiempo. La velocidad medida en metros por segundo y el tiempo medido en segundos. Habíamos dicho, estamos recordando una de las primeras pautas que tenemos que tener a la hora de resolver problemas con gráficas, en este caso de gráficas cartesianas, donde nos relacionan dos ejes, X y Y, es tener en cuenta las variables que nos están relacionando. En este caso es velocidad respecto al tiempo. Vamos a mirar qué está pasando. Inicia desde un punto de referencia cero, cero en tiempo y cero en velocidad, y a medida que pasen los 10 primeros segundos, este automóvil logra alcanzar una velocidad de 5 metros por segundo. Como lo que tenemos aquí en esta gráfica, en este primer tramo AB, es una línea recta, entonces decimos que el automóvil está acelerando porque está aumentando su velocidad, pero con una aceleración constante porque es una línea recta. Si no fuera una línea recta, pues la aceleración no sería constante. Entonces recuerden, velocidad-tiempo nos está relacionando lo que es la aceleración. La aceleración es cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Entonces, primer tramo AB, de 0 a 10 segundos, el automóvil aumentó su velocidad de 0 a 5 metros por segundo. Luego, el automóvil de los 10 a los 20 segundos, bueno, de hecho de los 10 a los 30 segundos, empieza a disminuir su velocidad. Entonces, hasta los 20 segundos disminuye su velocidad hasta que la velocidad llega a cero, por lo tanto sigue habiendo un cambio en la velocidad, lo que nos indica que hay un valor de aceleración, pero en este caso, como la velocidad está disminuyendo, pues la aceleración es negativa. ¿Bien? Luego sigue disminuyendo la velocidad con una aceleración negativa y llega a una velocidad negativa también. Por lo tanto, quiere decir que el automóvil está yendo en dirección contraria hasta llegar a los 30 segundos. Entonces, la primera pregunta nos dice, la aceleración entre A y B, entonces vamos a tomar el tramo A y B, es, recuerden, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos relaciona a la siguiente ecuación, que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, en este caso, solamente tenemos que reemplazar los datos. Aceleración es igual a velocidad final en B termina en 5, esa es la velocidad final de ese tramo, menos la velocidad inicial que comenzó en 0. ¿En cuánto tiempo se demoró? Se demoró 10 segundos. Por lo tanto, la aceleración de A hasta B va a ser igual a, bueno, 5 menos 0,5 sobre 10, podemos simplificarlo a un medio, y eso en decimal pues nos da 0,5 con unidades de metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración en el sistema internacional. Metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer elemento para descartar alguna de estas posibilidades de la respuesta. Recuerden, tenemos siempre 4 opciones de respuesta. La idea es tratar de descartar para poder escoger entre menos opciones. Entonces, en este caso, miren, sabemos inmediatamente que la C y la D no son opciones de respuesta porque la primera aceleración es de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos entre la A y la B. Y también ya tendríamos que descartar la B porque no es menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, sino que solamente 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración positiva, ya que el automóvil está aumentando su velocidad. Efectivamente, la respuesta es la A, pero tratemos de confirmarla con la otra parte. Nos dice, la aceleración entre B y C, o sea, de este punto B hasta este punto C, ¿cuánto vale? Volvemos a aplicar la fórmula, aceleración es igual a velocidad final de ese tramo, pues ¿en dónde termina la velocidad? En menos 15. Menos la velocidad inicial, ¿en dónde comienza ese tramo? La velocidad en 5. ¿Y cuánto tiempo se demora? Pues de 10 a 30 segundos se demora 20 segundos. Por lo tanto, esto es igual a menos 15 menos 5 segundos menos 20. Y menos 20 dividido entre 20, pues sabemos que es igual a menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Con lo cual quedaría confirmada que la opción correcta de respuesta para la primera pregunta es la opción A. Muy bien.
Como les digo, no es necesario que tomen apuntes, ahorita les envío las fotos y esta clase pues también quedará grabada. Muy bien, continuamos con la segunda. El espacio recorrido en el instante t igual a 20 es d. Al hablar del espacio recorrido nos están hablando de la distancia recorrida, pero en este caso teníamos una gráfica es de velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo hallamos el espacio recorrido si eso no se muestra tan explícitamente en la gráfica? Entonces, lo que hacemos en este caso, aunque son pocas las preguntas del ICFES utilizando las tres ecuaciones que les voy a compartir, porque más que todo este examen, recuerden que no busca que hagamos grandes operaciones, sino que tengamos conceptos en física muy claros respecto a lo que está pasando. Entonces, como dijimos en el primer ejercicio que esta gráfica nos está relacionando algo que es la aceleración, entonces este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene un valor de aceleración. Entonces, para hallar el espacio recorrido, la distancia recorrida, nosotros utilizamos una pequeña fórmula del MRUA que es igual a velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración del movimiento multiplicado por la distancia que ha recorrido. Pues en este caso nosotros tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, lo que necesitamos hallar es la distancia. Y como solo nos queda una incógnita, pues efectivamente podremos hacer. Y vamos a distinguir dos tramos, como lo hicimos anteriormente. Vamos a distinguir el tramo AB para hallar la distancia recorrida y luego hallamos este segundo tramo que yo le voy a poner de C a F, porque nos dicen hasta los 20 segundos. Entonces, de B a F, ¿cuánto también alcanza a recorrer? Entonces, en el tramo AB, reemplazamos en la fórmula. Velocidad final, ¿cuánto? De la velocidad final termina aquí en B, es 5. Por lo tanto, eso será 5 al cuadrado. Igual a velocidad inicial. ¿En dónde inicia la velocidad? Pues en 0. Esto sería igual a 0 al cuadrado. Más 2 veces la aceleración. ¿Cuánto dijimos que valía la aceleración de A a B? Pues dijimos que valía 0,5. Entonces empezamos aquí 0,5. Por la distancia que es la incógnita que queremos hallar. Entonces, resolviendo esta pequeña igualdad, pues esto será igual a 25. Este 0, pues obviamente 0 al cuadrado da 0. No lo tenemos en cuenta. 2 por 0,5 me da 1. Y 1 por D, pues efectivamente me da D. Por lo tanto, tenemos que en el primer tramo, el espacio o distancia recorrida fue 25 metros. Entonces aquí 25 metros. Listo. Gráficamente podemos deducir que como la aceleración de B hasta F, ¿sí?, nos muestra la misma pendiente que de A hasta B, o sea, esta línea recta es igual a esta línea recta, solo que con pendiente negativa, o sea, que si acá la aceleración vale 0,5 de A hasta B, pues de B hasta F va a valer menos 0,5, y como el tiempo también es el mismo, como de 0 de A a B pasan 10 segundos y de B a F pasan otros 10 segundos, entonces pues podríamos gráficamente concluir que de B a F también recorre 25 metros. Por lo tanto, el total recorrido en los primeros 20 segundos será 50 metros. Analíticamente. Ahora sí comprobémoslo con nuestra fórmula, pero aplicada al tramo BF. BF, hallemos la aceleración en BF. Entonces sabemos que aceleración en BF va a ser igual a velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 5. ¿En cuánto tiempo? En 10 segundos. 0 menos 5 sobre 10, pues efectivamente, miren, como les había dicho, me da menos 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí reemplacemos esta aceleración en esta fórmula que tenemos acá. Entonces, velocidad final, ¿en dónde termina? Aquí, en 0 al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial, ¿en dónde empieza?
en 5. 5 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es menos 0,5, por la distancia. Listo, entonces 0 al cuadrado es igual a 0, 5 al cuadrado es 25, 2 por menos 0,5 me da menos 1, y menos 1 por d me da menos d. Por lo tanto, pasando esta d que está negativa al otro lado positivo, pues me da, miren, efectivamente que la otra distancia también son 25 metros. Lo analizamos primero por medio de la gráfica y lo comprobamos de manera matemática. Entonces, la respuesta para la pregunta número 2 es la opción D, 50 metros de espacio recorrido de 0 a 20 segundos. Vamos a la tercera pregunta. Una persona se transporta en automóvil realizando movimiento rectilíneo uniforme de su casa a su trabajo. O sea, podemos suponer que aquí está la casa y que aquí está el trabajo, y él hace un movimiento completamente en línea recta a una velocidad que es siempre constante. Él sale a una velocidad constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dice que no sabemos a qué hora sale, el tiempo de salida, la hora de salida es una incógnita, pero sabemos que él llega a las 10 horas. No quiere decir que se demore 10 horas, sino que llega a las 10 a.m. Bien, entonces desde su casa al trabajo va a demorarse un tiempo que lo voy a denominar como una incógnita t. Ahora pasa otra cosa. Él hace otro experimento otro día. Aquí está su casa, aquí está el trabajo. Vuelve a hacer un movimiento en línea recta con velocidad constante, pero en este caso la velocidad va a ser el triple del anterior, o sea, 3 veces v. La velocidad. Y dice que cuando triplica la velocidad, pues él llega a las 8 horas acá. Eso no quiere decir que se demore 8 horas, sino que llega a las 8 a.m. Entonces, el tiempo que se demoró en el segundo experimento, pues va a ser, si antes se demoraba, llegaba a las 10 horas y ahora llega a las 8 horas, y si a las 10 horas se demoraba un tiempo t, pues a las 8 horas se va a demorar un tiempo t menos 2. ¿Por qué t menos 2? Porque si t equivale a 10, pues 8 equivale a t menos 2. Si fuera que acá fuera 7, pues el tiempo sería t menos 3, y así. Listo, ya tenemos unas relaciones para empezar a plantear algo matemáticamente, después de hacer un buen análisis inicial. Entonces, tenemos que como es un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos una pequeña ecuación, una única ecuación para este movimiento, que era que la velocidad era igual a posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Y esto, abreviado en algunos casos, pues velocidad será igual a distancia sobre tiempo. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula en el primer experimento. Entonces en el primer experimento la velocidad v va a ser igual a la distancia del colegio al trabajo, que la voy a dejar como d, sobre un tiempo t. Ahora, en el segundo experimento, ya la velocidad va a ser 3 veces v, que es igual a la distancia, que sigue siendo la misma, ¿sí? Si la distancia de su casa al trabajo va a ser la misma, así él se vaya en moto, así él se vaya en carro, así él se vaya a pie, no importa la velocidad a la que se vaya, la distancia, si es de la casa hasta el colegio, movimiento rectilíneo, pues va a ser siempre la misma. Entonces la dejamos como E. ¿En cuánto tiempo? Ahora ya no se demora tiempo t, sino se demora tiempo t menos 2. Entonces pongo aquí t menos 2. Y ya tengo dos relaciones que me van a permitir solucionar este problema. Y los voy a igualar respecto a la constante que me va a permitir igualarlas. Voy a despejar de aquí d y de aquí a d para poder igualar luego. Entonces, de la primera ecuación d va a ser igual a el t que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que esto es b por t, o v por t. Y acá también este t menos 2 lo paso a multiplicar al otro lado, entonces d va a ser igual a 3v por t menos 2.
Ahora, como D vale esto y D también vale esto, por transitividad, pues esto y esto yo lo puedo igualar. Recuerden, si A vale lo mismo que B y C también vale lo mismo que B, pues yo puedo concluir lógicamente que A y C son iguales. Listo, entonces ya con esto puedo plantear mi igualdad. Voy a borrar esto de aquí y me queda lo siguiente. Que 3V T menos 2 es igual a V por T. Ahora necesito dejar una relación del tiempo. Necesito despejar el tiempo. Miren, este B que está aquí multiplicando, pues yo lo puedo pasar a dividir al otro lado. Para no hacerlo directamente, pues directamente cancelo V y V, pero hagámoslo suave para que todo lo podamos entender. Entonces, este B que estaba aquí, yo lo paso al otro lado a dividir. Y ahora sí se pueden cancelar algo que está multiplicando con algo que está dividido. Entonces, ¿qué me queda? Que esto va a ser igual a T. Por lo tanto, hago distributiva. Este por este y este por este. 3 por T, 3T. 3 por menos 2, menos 6. Esto es igual a T. Ahora necesito despejar T. Entonces paso este T al otro lado a restar. Como está positivo, lo paso a restar. Entonces 3T menos T es igual, y paso este 6 que está restando al otro lado. 3T menos T me da 2T, y eso va a ser igual a 6. Y ahora si este 2 que está multiplicando, pues lo paso a dividir. O sea que T va a ser igual a 6 sobre 2. O sea que 6 sobre 2 es igual a 3. Como es tiempo y lo estaba manejando en horas, pues serán 3 horas. 3 horas es T, y T era el tiempo que se demoraba inicialmente a una velocidad V desde la casa al trabajo. O sea, que si él llegaba al trabajo a las 10 horas y se demoró 3 horas, pues él salió a las 7 horas. Y esa es la respuesta al tercer problema. La C, 7 horas, es la hora a la que salió inicialmente de su casa respecto a todo el proceso que acabamos de ver. Continuamos con la cuarta. Un guepardo está cazando, alcanza una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora. Y parte con una aceleración inicial de 10 metros por segundo y con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que su distancia recorrida y el tiempo que tarda en alcanzar su velocidad máxima será. Entonces, tipo de problemas en el que tenemos magnitudes de velocidad y aceleración, pero miren que la velocidad máxima y la velocidad inicial están en dos sistemas de medida diferentes. Acá está en kilómetros por hora y acá está en metros por segundo. Por lo tanto, tendremos que hacer una conversión. Voy a convertir este 72 kilómetros por hora a metros por segundo, como ya lo sabemos hacer. 72 kilómetros por hora. Voy a convertirlo a metros segundos con el factor de conversión. Entonces yo quiero cancelar este kilómetros de acá arriba, por lo tanto lo voy a poner abajo. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y como las horas están abajo, yo quiero cancelarlas, lo voy a poner arriba. 1 hora equivale a 3600 segundos. Listo. Kilómetros con kilómetros se cancela y horas con horas se cancela. Y además, estos dos ceros que tengo aquí se cancelan con estos dos ceros de aquí. Entonces, no me queda más que multiplicar. 72 por 10, que me da 720, sobre 36 en unidades de metros sobre segundo. Simplificando esto, haciéndolo despacio, yo le puedo sacar pues mitad, 36, que me da. Dime. Ahí 36, como está dividiendo, no podría pasar a multiplicar. ¿Por qué? Pues porque, no sé, es como para... No, tranquila. Mira, lo que está dividiendo pasa a multiplicar o viceversa, lo que está sumando pasa a restar y viceversa, es en una ecuación, ¿sí?
Y en este caso no tendremos ninguna ecuación, solo tenemos una operación normal, que me dice que multiplique 72 por 10 y lo divide entre 36. Si yo aquí tuviera un igual, entonces sí tendría que hacer lo que tú dices, pero en este caso tengo una operación sola, no hay ninguna igualdad. No. Profe, una Tranquilo. pregunta. Dime. Si es ahí multiplicación, no se debería hacer así con el de al lado, ¿no? Porque tú ahí quitaste los ceros del 1000 y el 3600. O sea, Correcto. Entonces lo hice precisamente por lo que tú dices, porque es una multiplicación. Yo puedo simplificar, miren, recuerden, por ejemplo, yo tengo aquí un medio y lo multiplico por 4 quintos. Yo puedo simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Porque es multiplicación. Dado caso diferente, si yo tuviera, por ejemplo, aquí una suma. Aquí yo no puedo simplificar el 2 con el 4. ¿Sí? Solo podría, por otro ejemplo, pongamos en 4 octavos más un medio. Entonces yo solo podría simplificar en este caso de suma en la misma fracción. en la suma. Exacto. Ajá, pero en el caso de multiplicación sí puedo simplificar con los que están al lado, siempre y cuando simplifique uno de arriba con uno de abajo por el mismo número. Eso, chicos, me gusta que hagan esas preguntas. Bueno, entonces sigamos simplificando esto aquí. Borremos esto. Mitad de 36, 18. Mitad de 720, 360. Saquémosle una vez novena de 18, 2. Novena de 360, 40. Y pues ya sabemos que 40 dividido 2 nos da 20 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos la velocidad final, o la velocidad máxima, en este caso no la nombran así, que ya no la vamos a tomar como 72 kilómetros por hora, sino como 20 metros sobre segundo, para hablar un mismo idioma. Entonces velocidad final es igual a 20 metros por segundo. Velocidad inicial nos dice aquí que es igual a 10 metros por segundo. Y nos dicen que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos preguntan, el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad máxima. Lo utilizamos sencillamente, pues como es un movimiento con aceleración, aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido sobre el tiempo. Como quiero hallar el tiempo, pues este tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar, y esta aceleración que está multiplicando, pues la paso a dividir para que quede despejado el tiempo. Y me quedará que el tiempo es igual a velocidad final, que es 20, menos la velocidad inicial, que es 10, sobre la aceleración, que es 2. Entonces el tiempo será igual a 20 menos 10 me da 10, y 10 dividido 2 me da 5 segundos. Entonces ya tengo el tiempo que tarda en alcanzar su velocidad máxima. Y miren que ya puedo resolver directamente esta pregunta, porque la única opción que me da 5 segundos en el tiempo que se demora, pues es la opción D. ¿Listo? Pero vamos a confirmar que efectivamente también la distancia recorrida es 75. Si el tiempo que se demora es igual a 5 segundos y tenemos que la velocidad inicial era igual a 10 metros sobre segundo, tenemos que la velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo, tenemos que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, pues ya podremos hallar perfectamente la distancia recorrida. ¿Sí? Recuerden, pasos para solucionar problemas de matemáticas y física. Saber reconocer respecto a los enunciados qué datos tengo y qué datos son los que me faltan. Tenemos que hallar la distancia, y perfectamente para hallar la distancia podemos utilizar alguna de nuestras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo. Miren, me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero al utilizar esta, pues no estaríamos hallando la distancia. Entonces nos toca mirar otra de las tres ecuaciones. La otra de las tres ecuaciones, la que ya hemos mirado. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración
por la distancia. Entonces aquí sí podemos despejar. Profe, qué pena. Entonces, dime, claro. Pregunta. Es que en el anterior ejercicio hallamos fue la aceleración, ¿cierto? Que es 2 metros sobre segundo cuadrado. En el 3. No. En la cuarta. Sino ahorita que se borró. Ah, ok, no, hallamos fue el tiempo que nos dio 5 segundos, porque la aceleración ya no nos da el problema. Ya. Ujú. Eso, chicos, entonces miren, tenemos todos estos datos, reemplacen en esta ecuación de aquí y hallen ustedes mismos en 30 segundos, un minutico, cuánto es la distancia recorrida. Entonces hagan ese ejercicio, me envíen la respuesta al privado. Profe, y digamos, ¿no se podría en esa ecuación que dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo? Excelente pregunta, excelente pregunta. Pero resulta que esta ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo únicamente es para el movimiento rectilíneo uniforme. O sea que no hay aceleración, pero en este caso, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración está presente, la aceleración que está presente indica que la velocidad no es constante. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo esta, ¿qué velocidad pongo? ¿Pongo esta inicial o pongo esta final? ¿Ves? Claro, sí, es que será Exacto. Yo pensé que de pronto ahí se restaban. Ah, correcto. No, esto es para cuando la velocidad es constante y esta es de acá cuando hay una aceleración. Dime. Listo, ¿No fue gracias. para la del tiempo usted qué fórmula utilizó? Para el tiempo utilicé únicamente esa de aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien, ya tenemos algunas. Ya tenemos algunas respuestas. Alguien se preguntará lo siguiente, como estudiante se puede preguntar lo siguiente. ¿Para qué yo voy a hacer esto? Si ya dijimos pues que la respuesta era la B porque aquí está 5 segundos. Se hace esto precisamente es para lo siguiente, porque puede que en otro ejercicio que esté presente en su prueba, pues aquí haya un 5 segundos, aquí haya un 5 segundos, aquí haya un 5 segundos. Entonces necesariamente tendrá que haber la distancia recorrida. ¿Bien? Recuerden, no estamos aquí para memorizar ejercicios. Estamos aquí para ser obviamente prácticos con la prueba, pero para también tener los conceptos claros. ¿Sí? Conceptos claros. Muy bien, vamos a hacerlo. Reemplazo aquí, velocidad final al cuadrado. Acá tengo velocidad final es 20. Entonces me queda 20 cuadrado. Igual a velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado es 10. 10 al cuadrado lo ponemos así. Más 2 por aceleración. La aceleración vale 2. Entonces pues reemplazo el 2. Por la distancia que es lo que yo quiero hallar. 20 al cuadrado, pongamos por acá, 20 al cuadrado pues me da 400. 100 al cuadrado, 10 al cuadrado me da 100. Más 2 por 2, 4 y 4 por D pues me da 4D. El 100 que está restando, el 100 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda que esto es 400 menos 100. Y este 4 que está multiplicando pues pasa al otro lado a dividir. Sobre 4 igual a D. No vayan a cometer un error fatal que suelen cometer aquí. Dice, 400 lo puedo simplificar con el 4. No, imposible, porque aquí antes de esta hay una resta. Esto está restando, usted no puede simplificar si está restando. Tiene que operar 400 menos 100, queda 300. Dividido 4 es igual a la distancia recorrida. Y aquí usted puede dividir nuevamente 300 sobre 4 o simplificar, que es lo que yo siempre recomiendo. Mitad de 4, 2, mitad de 300, 150. Y ya 150 entre 2, pues sabemos que es igual a 75 metros. Ahí confirmamos efectivamente pues, que la respuesta es la B. 75 metros, 5 segundos. Dime. Yo me puse a hacer por ese método y casi no pude, entonces ya después me puse a hacer por un método más práctico, que es el que es directamente el de la distancia, igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y todo eso lo agrupo por el tiempo.
y ahí ya me dio 75 metros. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. Así más despacio. Con otra fórmula. ¿Cuál fórmula? Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Eso lo agrupo por el tiempo. Eso, Sobre dos lo agrupo. esto por el tiempo. Ajá, por el tiempo, sí. Ujú. Y a mí me dio 75 metros. Velocidad inicial más velocidad final 30 sobre 2, 15, 15 por 5, 75, ajá. Correcto. Ujú. Es otra fórmula de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que se deduce también de acá. ¿Listo, chicos? ¿Quedó clara esa? Yo una pregunta, es que yo pasé, o sea, lo hice así, pero el 4 lo pasé de una a restar. Ah, no, el 4 está multiplicando a la vez, por eso tenemos que pasarlo ahí. Ujú. Profe, Dime. es que yo ahí cuando se, digamos, colocó 4D, ahí fue que yo hice mal la operación porque pues como que no cancelé la aceleración, entonces coloqué 4A por D. Ah, ok, ahí te tocaban, ya te quedarían dos incógnitas. Ujú. Después se Ajá, complicaba un entonces, poco. Pero como aquí tenemos la aceleración, pues sencillamente pues la reemplazamos. y Pues es importante lo que les digo, saber qué valores tenemos y qué valores nos faltan. profe, pero ¿por qué la distancia ahí tomaría el valor de 4? O sea, el valor de la aceleración. No, aquí estoy reemplazando, mira, como la fórmula es 2 por A por D, pues 2 por 2 que vale la aceleración, que es A, 2 por Ajá. 2, 4. Entonces me queda 4 por D, pues 4D. ¿Sí respondo a tu Ah, pregunta o...? no, profe, sí, ya entendí. Ay. Bien, vamos al siguiente. Qué pena. ¿Será que me puedes...? No, ya lo borro. Ahí ya. Es que yo me confundo en esa parte de 4D. O sea, primero se hacen los de la izquierda y luego los de la derecha. ¿Cómo así? Pues primero pero lo de la parte izquierda. Ah, Y luego sí, yo con mira, la entonces parte aquí 20 al derecha. cuadrado 400, 10 al cuadrado 100. Este 100 que está acá sumando, porque 100 más 4 dentro lo paso al otro lado restar. Entonces me queda 400 menos 100. Y me quedaría acá 4D. Pero como este 4 está multiplicando a la D, pues yo tengo que al otro lado es pasar con la operación inversa, que es la división. Entonces lo paso acá a dividir. Por eso me queda 300 sobre 4. Ya, listo. Gracias. Bueno. Listo, chicos, vamos al siguiente. Quinta, una persona parte del reposo y viaja una distancia de 2 kilómetros entre dos ciudades. Una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La máxima velocidad alcanzada por la persona fue. ¿Qué datos tenemos? Parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es igual a 0. La máxima velocidad, o sea la velocidad final, es el dato que nosotros tenemos que hallar. Tenemos la aceleración, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos que la distancia recorrida es igual a 2 kilómetros. Entonces, utilizando aquí necesitamos la velocidad final, pues utilizamos la misma ecuación que estamos utilizando. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, chicos, solucionen eso. 1 minuto y medio para que me envíen ahora sí de esta, que ya no la habíamos hecho, la respuesta por privado. Profe, Dime. ahí la distancia hay que pasarla a metros. Sí, cierto. Correcto, ajá. Entonces, como tenemos que hablar un mismo lenguaje, pues 2 kilómetros no me sirve. Paso el 2 kilómetros a metros. Muy bien. Esa es la cascarita que teníamos ahí para los demás. Profe, Dime. profe, para eliminar digamos que esta velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como para eliminar ese cuadrado, se eleva, o sea, se saca raíz, Se ¿cierto? saca raíz cuadradas a ambos lados. Ajá, muy bien. Listo. Listo. Vamos a solucionar esta. Solamente reemplazar en nuestra forma.
Entonces tenemos lo siguiente. Velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Es precisamente lo que queremos hallar. Pues velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial, 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que vale 2 también, por la distancia, que vale 2 kilómetros, pero 2 kilómetros en metros es igual a 2000 metros. De la velocidad final va a ser igual a, como esto al cuadrado, saco raíz cuadrada en ambos lados. Entonces esto es igual a 2 al cuadrado por 2000. Y yo puedo sacar ya un primer 2 de esa raíz, o sea que la velocidad final es igual a 2 veces la raíz de 2000. ¿Qué hacemos ahora si eso no está entre las respuestas? Pues sencillo, expresamos esta raíz de una manera más simple. Simplificamos esa raíz. ¿Y cómo simplificamos esa raíz? Pues simplificando en factores primos ese 2000. 2000 es igual a mitad 1000, mitad 500, mitad 250, mitad 125, quinta 25 y quinta, aquí 5, 5, 1 por 5. 4 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5. Entonces yo puedo sacar esos elementos que están elevados al cuadrado de la raíz. Entonces aquí tenía un 2 ya que está afuera, saco el 4 al cancelar ese cuadrado con esa raíz y saco un 5 al cancelar ese cuadrado con esa raíz. Pero hay un 5 que no lo puedo cancelar porque no está elevado al cuadrado, entonces me queda ahí. Entonces esto va a ser igual a 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. Efectivamente la respuesta será 40 por raíz de 5, es la opción D. Profe. Dime. Pues es que, digamos, lo que yo hice fue, ¿cómo le digo? O sea, reemplacé velocidad inicial y luego multipliqué, ¿no? 2 por la aceleración, que me da 4, y ese 4 lo multiplico por los 2000 y me dio 8000. Entonces, de ahí fue cuando ya le saqué raíz para cancelar el 2 de la velocidad final, o sea, y pues de ahí ya se descompondría, ¿cierto? Porque esa yo la respuesta la saqué ya, digamos, partiendo de la misma respuesta. Ok. Sí, da lo mismo componer el 8000 o como yo lo hice, no hay ningún problema. Entonces, o puedo, pues, prueba con las respuestas y meter ese 40 a la raíz, lo metería como 160, 160 por 5, pues me da 8000. Sí, profe, a mí también, yo lo hice igual que mi compañera. Ok. De los que no respondieron, ¿alguien tiene una duda? Bueno, continuamos con esas porque pues es como un repaso ya, porque ya las habíamos visto. 6 a la 8 con la siguiente información. Un laboratorio hecho por la NASA donde se analiza el fenómeno de caída libre. Caída libre, recuerden, donde solo está afectando la aceleración. En este caso, la aceleración de la Luna, que es 6 veces menor que la de la Tierra, o sea, 10 dividido 6. Entonces se va a caer una pelota de golf desde una altura de 10 metros. Entonces, miren, ya conocemos unos datos. Conocemos que la altura de donde va a caer son 10 metros. Y sabemos que la gravedad, en este caso, en este preciso movimiento, pues va a ser la aceleración, será de 10 sextos metros sobre segundo al cuadrado, porque es una sexta parte de lo que es la aceleración de la Tierra. Entonces, el tiempo en que cayó la pelota de golf es, entonces aquí recordamos una formulita que el tiempo de caída en un ejercicio de caída libre cuando la velocidad inicial es igual a 0, pues no está dado por nada más que multiplicar 2 veces la altura sobre la gravedad y a eso sacarle su raíz cuadrada. Entonces aquí solamente reemplazamos los datos. Entonces el tiempo de caída va a ser igual a 2 por h, que la altura es 10, entonces 2 por 10, 20.
y la gravedad que es 10 sextos. Entonces ustedes aquí perfectamente hacen lo que se conoce como ley de la oreja. Nos queda 20 por 6, pues nos da 120, y 1 por 10 nos da 10, y entonces aquí cancelamos este 0 con este 0, entonces tenemos que el tiempo de caída es exactamente raíz de 12. Vamos a buscar raíz de 12 a las respuestas si no encontramos raíz de 12, sino que como hicimos un procedimiento correcto, pues entonces tenemos la respuesta, pero hay que buscarla de otra forma respecto a cómo nos aparece en las opciones. Y en las opciones nos aparece que ese raíz de 12 pues debe estar de la manera más reducida posible. Entonces componemos el 12, sabemos que el 12 mitad 6, mitad 3 y tercera de 3, 1. O sea que es decir, raíz de 12 es lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado por 3. Claro, porque 2 al cuadrado da 4 y 4 por 3 da 12. Al hacer esto, pues yo perfectamente puedo sacar este 2 de la raíz porque está elevado al cuadrado, entonces la respuesta será 2 raíz de 3. Sexta, el tiempo que da la pelota de gol es A, 2 raíz de 3. Siguiente, ya teniendo el tiempo, pues podría hallar la velocidad con la que ya cayó la pelota. Como estamos hablando de un ejercicio de caída libre, que nos da una aceleración, su movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto utilizamos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, aceleración, que es 10 sextos, será igual a velocidad final, que es lo que queremos hallar, menos la velocidad inicial, que es 0, porque se deja caer desde el reposo, sobre el tiempo que lo hallamos, y es 2 raíz de 3. Despejamos. Este 2 raíz de 3 que está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar. Entonces la velocidad final va a ser igual a 10 sextos por 2 raíz de 3. Aquí puedo simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Por lo tanto, la respuesta será 10 raíz de 3 sobre 3, que es la opción C. 10 raíz de 3 sobre 3, como es velocidad, está dado en metros sobre segundo. Octava. Analice la siguiente afirmación. Si debe caer un martillo y una pelota de golf en la luna a la misma altura, ambos objetos caerán al mismo tiempo. Entonces, vamos a responder esta pregunta con un simulador. Sí, obviamente, pues algunos ya la saben, ya la hicimos, la recordamos, pero pues vamos a mirar a ver algo gráfico, que a veces lo gráfico nos facilita un poco más entenderlo. Entonces, denme un segundo y ya les pongo el simulador. El experimento que hace Galileo Galilei por allá por los años 1600. Entonces, según un mito urbano en la física, dice que Galileo Galilei empezó a hacer sus experimentos para averiguar si los cuerpos de diferentes masas pues tienen diferentes tiempos de caída o diferentes velocidades de llegada. Y se dice, pues, un mito popular que él lo hizo lanzando cosas desde la parte más alta de la Torre de Pisa. Entonces, pues aquí tenemos más o menos algo similar. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Miren, vamos a seleccionar y pues recordar esta parte de caída libre. Recuerden, caída libre es cuando ignoramos completamente cualquier ente que pueda afectar mi movimiento. Sí, en el caso que tenemos, que normalmente, pues, si nosotros dejamos caer algo ahorita de ustedes donde están, dejan caer su celular, estará afectando en cierta parte la resistencia del aire, pero si dejamos caer el celular en la luna, caerá libremente porque no hay aire. Entonces acá en la Tierra, pues ese celular obviamente va a caer al piso, no va a ser mucha la intervención del aire, pero pues sí hay una intervención ahí. Entonces, para efectos de ejercicios de caída libre, para efectos de ejercicios de movimiento parabólico, ignoramos completamente la resistencia del aire. Entonces, en este caso, miren, voy a poner el aire 0 y voy a poner una altura de 130 metros. Y voy a dejar caer una esfera de, pongamos una esfera de madera, y voy a dejar caer una esfera de oro. Obviamente, si las esferas
son del mismo diámetro, si tienen el mismo volumen, al ser una de madera y al ser la otra de oro, es claro, me imagino para todos, pues que la de oro tiene mayor masa que la de madera. Bien, entonces efectivamente vamos a dejar caer esto a ver qué es lo que sucede. Entonces en nuestro experimento, miren, tiempo de caída de la esfera de madera, 5,5 segundos. Velocidad de llegada, 50,8 metros por segundo. Tiempo de caída de la esfera 2, 5,5 segundos. Velocidad, 50,8 metros por segundo. O sea, que no me importa el material de que están hechos los dos objetos, porque al no haber la resistencia del aire, los dos van a caer al mismo tiempo. Miremos caso cuando hay bastante resistencia del aire. Miren ahí, no sé si observan que la figura muestra que está como las corrientes de aire. Vamos a poner con una corriente de aire. Miren lo que pasa. Ya se empieza a mirar una diferencia. ¿Cuál cayó primero? Cayó primero la esfera de oro al tener mayor masa por tener una capacidad superior que la madera de vencer esa resistencia del aire. Entonces, el tiempo de caída, miren, para la esfera de oro no varió mucho, 5,5 segundos. Lo que sí varió fue la velocidad con lo que llegó, que fue 49,95 metros por segundo. En cambio, la esfera de madera se tardó un poco más. Al ser más liviana, tiene menor capacidad de vencer la resistencia del aire, tardó 6 segundos y llegó solamente con una velocidad de 37,8 metros por segundo. Vamos a hacer otro experimento aquí. Vamos a cambiar el radio. Voy a hacer una esfera de madera mucho más grande, con un radio de 0,3 metros, mientras que la esfera de oro tiene 0,05 metros. Miremos a ver qué pasa sin la resistencia del aire. De acuerdo a esto, pues sin la resistencia del aire dijimos que no importa la forma ni la masa, eso caerá al mismo tiempo. A ver, comprobémoslo. ...5,6 segundos de esfera 1, 5,6 segundos de esfera 2, tiempo, velocidades iguales. La caída de los cuerpos tampoco depende del volumen de los objetos. ¿Listo? Vamos a hacer otro último experimento aquí. ¿Qué pasa si la esfera de madera, bueno, cambiamos el material, pongamos con una esfera de cristal? La esfera de cristal me dice, miren, que al tener ese diámetro pesa 248 kilogramos. Sí, vamos a cambiarle algo. Vamos a poner esta esfera hueca, o sea, que no tenga nada dentro, que sea solamente el cascarón. Miremos a ver qué pasa. Exactamente los mismos resultados. Mismo tiempo de caída, misma velocidad final. O sea, que la caída de los cuerpos tampoco depende de que si las esferas o los objetos que se deje caer sean macizos o sean huecos. ¿Listo? Entonces, comprobado. Si no, todavía no tienen muy claro esto, pues con toda confianza pueden experimentar ahora que están en sus casas, con el debido cuidado, obviamente. Listo. Ahora sí nos vamos de nuevo a nuestro... Y podemos responder la pregunta 8. ¿Se debe caer un martillo y una pelota de golf en la luna a la misma altura? Al decir la luna nos está indicando que no hay resistencia del aire. Ambos caen al mismo tiempo. Esta afirmación efectivamente es verdadera. Entonces ya descartamos la A y descartamos la C. Estamos ahora entre dos opciones de respuesta, que es la B y la D. Efectivamente, la respuesta de la B, ya que ambos tienen la misma aceleración. Al no ser afectados por la resistencia del aire, los objetos van a conservar la gravedad, que va a ser el valor de aceleración, en este caso 10 sextos para la cuestión de la luna. Entonces, caen al mismo tiempo es porque tienen la misma aceleración. Respuesta B de barco. Sí. Muy bien, vamos con la siguiente. 9. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba y regresa a su punto de partida en 6 segundos. Y la aceleración debido a la gravedad en el lugar es de 10 metros por segundo al cuadrado.
la velocidad inicial con la que se lanzó el objeto es. Sencillo, miren, tenemos un movimiento así, aquí tengo el piso. Y voy a lanzar una pelotita hacia arriba, una altura que no sé de cuánto, pero sé que subir y bajar le tarda 6 segundos. Como está actuando la misma aceleración y está subiendo la misma distancia que está bajando, entonces por esas dos cosas yo puedo asumir que el tiempo de subida es 3 segundos y el tiempo de bajada pues también va a ser 3 segundos. Tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Eso, entonces a mí, para resolver esta pregunta, pues solo me interesa esta primera parte. Necesito hallar la velocidad inicial, o sea, con la velocidad que sale. Y tengo aquí un dato bastante importante que me va a permitir solucionar esto. Si como yo voy a tomar solamente lo de subida, yo sé que la velocidad final aquí es 0. Es obvio. Si usted tira algo hacia arriba y eso se devuelve, pues ¿qué quiere decir? Que en el momento, en el pequeño instante que ese objeto se detiene y empieza a bajar, pues la velocidad en ese instante es 0. Por eso empieza a bajar. Si la velocidad fuera diferente de 0 positivo, pues seguiría subiendo. Entonces aquí utilizo mi fórmula. Como es un movimiento acelerado, por al haber gravedad, al haber aceleración, pues tengo que velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo y puedo despejar. Entonces reemplazo. Aceleración es 10. Velocidad final es 0 menos velocidad inicial sobre el tiempo, que son 3 segundos. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a lo que está dividiendo, lo paso a multiplicar y eso me da 30 metros por segundo. La respuesta sería la C. Décima. Se realiza un lanzamiento vertical hacia arriba con velocidad inicial de 100 metros por segundo. En este movimiento la gráfica velocidad-tiempo está mejor descrita por qué recta. Miren, ya nos dan un enunciado teórico, nos representa mediante una gráfica, no todo va a ser números. Entonces, ¿será la A, será la B, será la recta C o será la recta D? Un minuto para que me resuelvan esa pregunta. Listo, vamos con esta pregunta. Es un lanzamiento vertical hacia arriba, similar al anterior. ¿Qué pasa en un lanzamiento vertical hacia arriba? Pasa lo siguiente. Voy a mostrarles Miren, aquí tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. Esto es lo que está pasando. ¿Sí? Pero yo a esto le voy a aumentar los componentes de velocidad para que ustedes miren lo que está pasando. Voy a aumentar un poco la velocidad aquí. Un poco más lento. Bueno, muy bien. Ahí. Miren lo que está pasando con la velocidad. La velocidad es el vector verde. Vamos de nuevo. Miren el vector verde de la velocidad. Empieza grande, se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta llegar a 0. Y luego disminuye, va aumentando en magnitud, pero esa magnitud ya es negativa porque es hacia abajo. Repito. Borro y vuelvo a lanzar. La velocidad es el vector verde. Llega hasta 0, luego empieza a aumentar de la misma manera hasta tomar su valor inicial, pero ya es hacia abajo. La recta C inicia desde una velocidad de 100 metros segundo por segundo, 100 metros por segundo. Va disminuyendo esa velocidad, aunque es positiva, hasta llegar a 0. Y luego empieza a aumentar, pero va a ser negativa. La velocidad está aumentando, pero como está aumentando hacia abajo, entonces se considera negativa hasta de nuevo llegar a los menos 100 metros por segundo, que fue la velocidad inicial con la que salió. Se va a demorar el mismo tiempo de subida como el tiempo de bajada, de 0 a 10 y de 10 a 20 segundos. Entonces, efectivamente, la respuesta de la pregunta 10 es la
Recta C. Un jet de combate vuela horizontalmente a razón de 100 metros por segundo. Deja caer una bomba desde la altura de 1000 metros. La velocidad aproximada con la que llega la bomba a la Tierra es. Entonces, miren, ¿qué está pasando? Tengo un avión volando por acá en el momento que llega a caer una bomba. Esa bomba tiene la misma velocidad horizontal que el avión. O sea que aquí tiene una velocidad horizontal inicial que es de 100 metros por segundo. Una velocidad inicial. Esa velocidad solamente es en el componente horizontal, porque en el componente vertical no tiene ninguna velocidad al momento de ser lanzado. Ahora, como eso ya en el momento que se deja caer del avión empieza a ser afectada por la aceleración de la gravedad, pues eso va a ser un movimiento semiparabólico. Entonces va a llegar de una manera semiparabólica al piso, hasta chocar con él. Una pregunta nos dicen, la velocidad final, pues ¿con qué velocidad llega aquí? Pero resulta que como es un movimiento parabólico, y un movimiento parabólico tiene dos velocidades, una velocidad en el eje Y y otra velocidad en el eje X, al preguntarme a mí por la velocidad aproximada de llegada, me está preguntando es por la suma vectorial de las dos, o sea, por este componente de velocidad. Ese componente vectorial no es una suma normal, sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, recordemos, movimiento parabólico. Listo, entonces miremos lo que está pasando en movimiento semiparabólico. Vamos a lanzar algo semiparabólico. Voy a mirar el componente de la velocidad. Va a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. Y esto va a salir de esta manera. ¿Sí? Repito. Miren en este momento. ¿Sí? Lleva ya algo de movimiento y ¿qué pasa? Este vector que ven aquí es el vector de la velocidad en X. Vamos a enfocarnos primero en ese vector, en el vector, en la flechita horizontal. Entonces vamos todos a poner la atención a la flechita horizontal. Listo, todos miraron. Vamos de nuevo para los que no miraron. La flecha horizontal es constante, tiene el mismo tamaño, la misma magnitud durante todo el movimiento. Miren eso. No cambia su magnitud. Esto quiere decir que la velocidad en el eje X, en el eje horizontal, es constante. Es constante. Vale lo mismo en cualquier instante de tiempo. Ahora miremos qué pasa con el otro vector, con el vector vertical. ¿Qué pasó? Que está aumentando. Empieza en 0 y empieza a aumentar a razón de que se está acelerando. La última vez. Sí. ¿Listo? Y bueno, además de esto, pues aprovechemos el simulador para hacer una consideración importante aquí. Recuerden el vector de aceleración. Miren, ahorita voy a quitar el vector de velocidad y voy a poner el vector de aceleración. La aceleración es un vector que es constante, porque en este caso es la gravedad, y siempre va a estar dirigido hacia abajo. Miren, miren acá. Miren la flechita amarilla, es ese vector. En cualquier momento del movimiento es el mismo. La aceleración en cualquier momento de este movimiento es exactamente la misma y es la aceleración de la gravedad. Ahorita sí miremos los vectores de velocidad y aceleración total. Miren. ¿Sí? Y ahora sí la velocidad por componentes. La vertical llega a 0 y luego empieza a aumentar, mientras que la llega igual. Por lo tanto, para hallar la velocidad total, tendremos que hallar las dos velocidades, la velocidad en X y la velocidad en Y.
Pero sabemos que la velocidad en X es en cualquier momento del movimiento, pues la inicial, que son 100 metros sobre segundo. Lo que tenemos que hallar es la velocidad final en Y, que es la que no conocemos. Pero como en Y está afectando la gravedad, y conocemos la gravedad, y conocemos la altura de donde salió, pues perfectamente podemos hallarla. ¿Con qué ecuación? Pues con la misma. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Pero tenemos el tiempo aquí, no tenemos el tiempo. Bueno, entonces tendríamos que hallar el tiempo. ¿Cómo hallamos el tiempo? Utilizando la fórmula del tiempo de caída, porque recuerden que ese es, en el eje vertical es prácticamente como si estuviera cayendo libremente. Entonces va a ser 2 veces la altura sobre la aceleración de la gravedad. Entonces el tiempo de caída va a ser raíz de 2 por la altura son 1000 metros, 2 por 1000 es 2000, sobre la gravedad que es 10. Esto se va con esto. O sea que el tiempo de caída es raíz de 200. Ya tengo el tiempo que es raíz de 200, pero raíz de 200 pues yo lo puedo expresar de una mejor manera. Puedo descomponerlo, mitad 100, mitad 50, mitad 25, quinta 5, 5, 1. Entonces decir 200 es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 2 por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado 4, 4 por 2 8, 8 por 25 pues me da 200. O sea que el tiempo de caída en realidad fue la raíz de esto. Y yo puedo sacar este y este de la raíz. O sea que me queda 10, raíz de 2 es el tiempo de caída. Ahora sí reemplazo este tiempo de caída acá. Dime. Profe, Dime. disculpa que le interrumpa. Tranquila. Es que, digamos, yo me confundo, es ahí, o sea, ustedes componen para sacar, digamos, la raíz, ¿no? Ajá. Entonces, cuando, o sea, en el momento en que usted, o sea, en la parte donde dice 2, o sea, que 200 es igual a 2, 2 al cuadrado por 2, por 5 al cuadrado. Y luego usted lo saca y dice que ya es 10 raíz de 2. O sea, usted solo saca los que van elevados al cuadrado. Exacto, y lo multiplica, ajá, y lo o sea, el que no saco, está elevado queda lo dejo solo, dentro. o sea, queda Ajá. dentro de la raíz. Correcto, y lo saco solamente porque estoy multiplicando. Si yo Pero, o sea, tuviera, por esos ejemplo, no otra se, expresión. esos no se lean al cuadrado. ¿Cuáles? ¿Cómo? No, mira, por ejemplo, este ejemplo, yo tengo 2 al cuadrado más 5. Ahí yo no podría sacar el 2 de la raíz. Yo los puedo sacar es porque esto está multiplicando. Ahí sí. Este 2, pues esto se debe pues obviamente a una propiedad, ¿no? Que es la propiedad de las raíces. Y cuando está multiplicando, raíz de 2 a la 2 por 5, lo mismo que raíz de 2 a la 2 por la raíz de 5. Entonces aquí esta raíz con este 2 se me cancela y me queda el 2. Entonces acá, ¿qué hago? Saco el 2 de la raíz, este 2 que está al cuadrado. Este otro 2 no lo puedo sacar porque no está elevado al cuadrado. Y saco este 5 que está elevado al cuadrado. Y me queda eso por raíz de 2. Y 2 por 5, pues 10. Ah, ya. Y así con todos, o sea, Y siempre así se con saca, todo. Sí, usualmente. digamos, siempre se elevan al cuadrado, no ni al cubo, ni Eso, nada de eso. exacto, eso. Lo hacemos, los agrupamos de manera que estén al cuadrado para poder sacarlos de la raíz cuadrada. Si yo tuviera una raíz cúbica, pues entonces trataría, por ejemplo, mira, raíz cúbica de 200, yo la tengo así, mira, como 2 a la 3 por 5 al cuadrado. Ahí me conviene poner este 2 a la 3 para sacar con la raíz, entonces me quedaría 2 raíz de 5 al cuadrado. El 5 al cuadrado ya no lo puedo sacar porque la raíz es cúbica y esto está elevado al cuadrado, entonces no me alcanza. Entonces, Ahí no lo puede multiplicar. Ajá, digamos, sí, aquí quedaría 2 raíz de 25. Raíz de 25. Eso. Entonces descompongo y simplifico a conveniencia del ejercicio. Listo, profe. Sí, es que eso sí verá que no. Entonces sigamos ahí. Tiempo de caída, 10 raíz de 2. Ahora sí lo reemplazo acá en la fórmula. Entonces, aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad, que es 10. Igual a. Listo. Velocidad final es lo que queremos hallar, que es la velocidad final en Y. La velocidad inicial en Y era 0, recuerden.
al caer del avión solo tenía velocidad en X, no en Y, o sea que es 0 inicial, sobre el tiempo que es 10 raíz de 2. Entonces paso esto a multiplicar acá, entonces la velocidad final en Y va a ser igual a 10 por 10 raíz de 2. Velocidad final en Y. Y 10 por 10 me da 100 por raíz de 2, pues la velocidad final en Y va a ser 100 raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora, como les digo, la velocidad total va a ser la suma vectorial de estas dos. De estas dos que tengo aquí. Entonces voy a borrar esto para poder escribir. ¿Cómo hago la suma vectorial? La velocidad total final va a ser igual a la raíz cuadrada. Como le digo, ustedes no se preocupen porque esto queda en el video y queda en las fotos que les voy a enviar. Me interesa que pongan atención. La raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Entonces, precisamente, el ejemplo que nos dice la compañera, la pregunta que nos dice la compañera anteriormente, a mí me sirve para explicar esta parte, para que alguien no diga, ah, no, aquí saco el 2 con la raíz y saco esto que está al cuadrado con la raíz. No, porque aquí está sumando, entonces no puedo hacer eso. Solamente tengo que reemplazar. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad final en x, que era 100, 100 al cuadrado, más la velocidad final en y al cuadrado, que ya la hallamos, que era 100 raíz de 2, pero elevado al cuadrado. Pues solucionando eso, pues esto va a ser igual a 100 al cuadrado es 10.000, 100 al cuadrado es 10.000 y 2 al raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 por 10.000 me da 20.000 y 20.000 más 10.000 me da raíz de 30.000. Y ese 30.000 pues otra vez yo lo descompongo. Una manera de descomponerlo, ahorita voy a hacer otra manera de descomponerlo. Bueno, mitad, 15.000, mitad, 7.500, mitad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es una manera más práctica de descomponerlo? Pues miren, yo el 30.000 lo puedo mirar como 3 por 10.000. Y sabemos que el 10.000 pues viene de elevar 100 al cuadrado. Entonces me queda 3 por 100 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo este 100 lo puedo sacar de la raíz y me queda 100 por raíz de 3. Esta es la velocidad total final. Por lo tanto, la respuesta de la 11 es la opción D. 100 raíz de 3. Es una suma vectorial. Sí, como digo, es un ejercicio que saqué. Este ejercicio lo saqué precisamente de un examen de la Universidad Nacional. Sí, para que miramos como ampliando un poquito por lo que ya hemos visto, pero es poco común que salga este ejercicio particular en el ICTA. Uy, ¿cómo así, profe? Entonces, ¿no era el 100 raíz de 2? No, es 100 raíz de 3. El 100 raíz de 2 es la velocidad final en Y. Pero como nos piden la velocidad total, entonces tenemos que hacer esta suma vectorial, la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado, y a eso sacarle la raíz y nos da 100 raíz de 3. Profe, ¿y cómo se llega a esa raíz vectorial? Bueno, Para hacerla. por eso les digo, es algo como para que miremos un poquito más y de una manera también sin extendernos tanto, ¿sí? Así en general, la aceleración y la velocidad en este caso y el desplazamiento son vectores. Y para la suma de vectores, las operaciones con vectores, pues hay un álgebra especial, ¿sí? Y pues obviamente por motivos de tiempo y porque pues no es nada práctico y tampoco pues nada necesario, pues no puedo ponerme a dictarles toda esa teoría. Solamente pues les digo que la suma vectorial de dos vectores es igual a esto. Se suma esto por componentes. El componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada.
Listo. O una manera, para que no se queden así como insatisfechos, pues de sumar esto vectorialmente, que lo voy a representar con el teorema de Pitágoras. Yo tengo, miren, un vector aquí, una flechita, que es mi velocidad final en y, pongámosle un ejemplo. Bueno, de hecho, pongámoslo bien el ejemplo, porque ya cuando llega al piso, pues la velocidad en y es esta, y la velocidad en x es esta, la velocidad final. Entonces, lo que yo hago es hallar esta velocidad, que es la suma vectorial de las dos. Pero miren que esta flechita de aquí me da lo mismo que si la pongo así, va a valer lo mismo, no en dirección, solamente en magnitud, porque aquí estamos viendo solamente la magnitud, porque el problema nos pide solamente la magnitud, no la dirección. Entonces, esta linecita que pongo aquí va a valer lo mismo que si la pongo aquí, miren. Entonces, ¿qué estoy formando aquí? Aquí estoy formando un triángulo rectángulo. ¿Y cómo hallo esta línea de un triángulo rectángulo que coincide con la hipotenusa? Pues la hipotenusa, que esta velocidad final va a ser igual a ¿qué? Hipotenusa al cuadrado más un cateto al cuadrado, ¿verdad? Igual a un cateto al cuadrado, que en este caso un cateto será velocidad en x, más el otro cateto al cuadrado, que es la velocidad en y. ¿Esto según quién? Según Pitágoras. Y pues para despejar ahí la velocidad final, pues como está al cuadrado, pues le saco la raíz a todo esto que está. ¿Sí? Una pequeña manera rápida y práctica de hacer una pequeña demostración de por qué esa raíz y por qué las cosas elevadas al cuadrado, lo podemos mirar geométricamente. Listo, chicos. Listo, profe. Respondemos la 12 y terminamos. Miren, la 12 también respuesta a lo que hemos visto. De las siguientes afirmaciones. ¿Los componentes horizontal de la velocidad permanece constante durante todo el movimiento? Sí, lo acabamos de mirar en la simulación y en este ejercicio. Y el 2. La componente vertical de la velocidad varía por acción de la aceleración de la gravedad. También, eso es lo que estábamos mirando. Que a medida que pasa el tiempo, la aceleración de la gravedad está afectando el movimiento vertical, por lo tanto la velocidad está variando. Entonces la respuesta será que la B, la 1 y la 2 son verdaderas y son la base del movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles, o también conocido como movimiento en dos dimensiones. Listo, Profe, chicos. qué pena una pregunta Cuéntame. en la 10. Ajá, Es que en la no 10. entendí en lo de las gráficas cuál era la A, la B y la C. Ah, ok. Mira, aquí las gráficas nos muestra esto. Esta de aquícito me dice que es la opción A. Esta de aquí me dice que es la opción B. Esta de aquí es la opción C y pues la otra trayectoria es la opción D. ¿Y cuál era? La La C. C. Porque la velocidad inicia en 100, va subiendo y disminuyendo hasta llegar a 0 y luego vuelve a aumentar cuando está cayendo. Gracias por su atención, chicos, que deben tener una buena noche. Nos vemos la próxima semana con las clases de matemáticas. Muy bien. Bueno, Sí, profe. Hasta luego, que estén bien, gracias a todos. Gracias. Chao. Bueno, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Profe.